Are sigue con nosotros esta mañana para darnos ese toque final con estos cojines que estamos preparando. A ver, Katiuska, ¿cómo va ya la preparación final? ¿Te parece así como un plato? Bueno, ya tenemos armada la flor principal, que es la rosa, acá. Una rosa pintada de azul. Y luego nos falta, para que él sea un cojín doble, nos falta el centro de acá de la flor. Esto lo vamos a realizar, como acá trabajamos con un estampado, el centro lo voy a hacer con una tela unicolor. Es verdad. El tamaño de este círculo es de 30 centímetros de diámetro. Simplemente coso alrededor. ¿Y eso para qué se cose? ¿Para evitar que se deshilache? No. ¿O para qué? Porque va a ocurrir una magia, ¿verdad? Mira, pero levántalo para que vean. Ok, al alar el hilo, todo el centro se vuelve como una bolsita. Y aquí es donde voy a colocar el relleno. Suficiente relleno, ya que 30 centímetros de diámetro es bastante distancia, un tamaño grande y debe quedar bien apretadito. Ok, ya entendí. Al alar el hilo completamente, y acá sí voy a utilizar mi dedal, porque estaba un poco incómoda sin él, lo que hago es una costura de seguridad para evitar perder la forma. Ok. Y no se abra de pronto. Ok. Y con este mismo hilo, lo uno. ¿Cómo lo con amarras? unas puntadas. Por nada del mundo usar silicón, ¿correcto? No. O sea, el que use silicón, eso le dura 3 días y ya. Tendría que ser como un engaño. Sí, sí, como una para salir del sorpresa, paso. una Sí, sorpresa. Sí, ahí está tu sorpresa. que te quede de foto ya. Ok. Así es. Tenemos que coser. Práctico. Uno a veces piensa que eso lo hacen con cosas industriales, que una máquina especial, que como... Oye, ¿no? Aunque de niña siempre trabajé con manualidades, cuando comencé a trabajar en serio con esto, pensé eso que tú dices. Me di cuenta de que muchas cosas que compramos está implicado la parte humana. Alguien lo hizo. Claro. Y siempre he pensado con qué cariño lo haría. Eso sí es verdad. Eso es verdad. Hacer las cosas con amor. Así es. Qué bien, Katiuska. Bueno, tú eres una mujer muy creativa y ustedes tienen muchísimas cosas porque fíjate cómo quedó ese cojín, ya prácticamente, ¿ya está listo? Totalmente. Ok, y tienes justo esas dos versiones, ¿no? Si de pronto quieren mostrarlo así, es buenísimo, pero si de pronto se aburrieron y quieren darle ese toquecito especial, le dan la vuelta. Ok, este tiene un detalle adicional, que es esta hoja. Ok. En este caso sería una hoja unicolor también. Tú haces muchísimas cosas, como es el caso incluso, vamos a decirle a todos los que nos están viendo en pantalla que vamos a estar obsequiando, pues el día de hoy, si les da chance, y si no el día de mañana, ¿ok? Varias cositas. Primero, este cojincito de conejito, es súper cuchi, bello, ¿ok? Esto va a ser un obsequio también de Katiuska. Para ustedes que también les encanta la bisutería, pues tendremos acá par de aretes, par de zarcillos que ustedes puedan disfrutarlo. Ahí estamos viendo, vamos a ver si lo podemos mostrar por acá, ¿sí? Bien bonito. Ay, es hermoso, esto me encanta. Si ustedes no llaman, me lo llevo yo. Así que, de verdad, ustedes que tienen que hacer, @VMPromarTV, nos escriben y dicen que quieren esos premios, automáticamente se los llevan. Si lo hacen ya, hoy mismo se llevan ustedes ese premio. Katiuska, de verdad, gracias por estar con nosotros, pues muchísimo tiempo nos faltaría para mostrar. Es que tienes tantas maravillas, como por ejemplo esto. Tú dirás, ¿pero qué es esto? Bueno, esto lo fabrica Katiuska también, es justamente para aquellos deportistas que quieren bajar de peso y se colocan esto trotando. Para sudar, acelera principalmente en la parte de sudar. Ajá, así es. Ahí estamos viendo, Katy, de verdad, bueno, en otro momento vendrás al programa para seguirnos dando esos toques especiales que nos das con tu creatividad. Sí, no me quiero despedir sin invitarlos a la Expoferia. Claro. Será el 5 de julio y también a nuestra academia donde podrán aprender todas estas cosas y mucho más. ¿Tienes algún número de teléfono, redes sociales? Principalmente la página del Facebook, Manualidades Katiuska con K, adelante y atrás. Y también está buena nuestro número de teléfono 0416
756-3719. Ay, mira, estamos viendo en pantalla parte de las cosas que hace, esos baúles que también se ven bellísimos. Así que ustedes ya la pueden contactar, Katiuska Mijares, y si no, el próximo 5 de julio, pues en la Expo Bazar La Herencia y en el Colegio de Médicos. Así es. Gracias por el regalo, me encanta, y por la nota también que viene acompañada. Nosotros nos vamos rápidamente pues a una pausa. En la próxima parte, el deporte se apodera de una buena mañana, y como siempre, en la mano de nuestro queridísimo Johnny Zambrano. Ya venimos. De aprender el francés ni italiano, pero hablo español y te puedo decir que te amo. Ay, no nací para ser un poeta ni escribir canciones,